Voy a leer una porción de Primera de Pedro, capítulo 3, y al final piensa qué sección es la que llama más tu atención. Voy a empezar en el versículo 17 hasta el 21. Miren lo que dice aquí. Pedro escribe: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué parte es la que te llamó más la atención de lo que leímos aquí? Quizá para la mayoría de nosotros es natural que nuestra atención se dirija a los versículos más complicados. ¿Qué? ¿Espíritus encarcelados? ¿Quiénes son? ¿Predicó Cristo en el infierno? ¿Cómo desobedecieron estos espíritus? ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué es ese bautismo del cual está hablando Pedro? Pero ¿sabes? Cometeríamos un grave error al irnos directamente a esos versículos sin antes estudiar la tesis que Pedro nos está presentando aquí. El deseo de Pedro es que antes de entrar a esta sección comprendamos una verdad más importante. Por eso él escribe el versículo 18 que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Si no entendemos la riqueza doctrinal de este versículo 18, difícilmente entenderemos correctamente los versículos del 19 al 22. Hermano, nadie, absolutamente nadie que desea construir una casa comienza por el techo, ¿no crees? No, primero se colocan los cimientos y hasta después trabajaremos en el techo. Esto es precisamente lo que está haciendo Pedro con este versículo 18. Antes de hablar de uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento, él pone las bases. Observa el flujo de este pasaje. Nosotros estudiamos la vez pasada los versículos 13 al 17, donde Pedro nos habla de cómo sufre el creyente. Con confianza, con consagración y gracia, tal como Cristo sufrió. Ahora en el versículo 18 nos indica la razón por la cual vale la pena sufrir por la causa de Cristo. Porque el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue una derrota, sino una victoria de redención y reconciliación con el Dios creador del cielo y de la tierra. Ya después, en los versículos del 19 al 22, va a desarrollar las implicaciones de esa gran victoria, ya que se requirió toda la artillería de huestes y potestades de maldad para intentar detenerlo y que él no fuera a la cruz del Calvario. Así que el argumento principal gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo, su sufrimiento, el sacrificio y esa reconciliación. Y de la misma forma nosotros podemos salir victoriosos a pesar del sufrimiento que podamos pasar en esta vida como Cristo Jesús. Esta iglesia, tal como nosotros,
Necesitaba ser animada a causa de todo el sufrimiento que estaban pasando. Pedro con este versículo les recuerda que el sufrimiento no es sinónimo de derrota. Y pone como ejemplo que también Cristo padeció. Y ese sufrimiento es lo que nos lleva a la presencia de Dios. De manera similar, mi querido hermano, tu sufrimiento por vivir en una manera que agrade a Dios puede ser usado en gran manera por ese Dios. Esto nos ayudará a pensar en una manera muy diferente de nuestros sufrimientos. Debemos de ver a Cristo Jesús, debemos de buscarlo a Él en medio de esa situación. Así que Pedro, en esta tarde, si el Señor nos lo permite, te enseñará 4 verdades del sufrimiento de Cristo Jesús. 4 verdades del sufrimiento de Cristo Jesús. Estudiaremos el padecimiento de Cristo, la suficiencia del sacrificio de Cristo, la sustitución de Cristo y la reconciliación con Dios por medio de Cristo Jesús, para que comprendas cómo Él te llevó a la presencia de Dios y realmente lo aprecies, porque pienso que muchas veces no entendemos lo que el Señor Jesucristo logró en la cruz del Calvario, porque no lo alcanzamos a apreciar. Así es de que comencemos viendo que el padecimiento redentor de Cristo Jesús es el único medio por el cual Él nos lleva hacia Dios. Esto te fortalecerá al ver que el sufrimiento de Cristo terminó en victoria porque abrió el camino que nos lleva a la presencia de Dios. Y precisamente ese será nuestro primer punto, el padecimiento de Cristo. Mira cómo comienza este versículo 18, porque también Cristo padeció. Pedro en los versos anteriores les dijo a estos hermanos que es mejor sufrir haciendo el bien que por hacer el mal. Esta es una de las tristes realidades de este mundo caído donde nosotros vivimos. El bien que hagas no garantiza que no vas a sufrir. Pero ¿te fijaste a quién trae Pedro para usar como ejemplo de padecimientos? No fue cualquier persona. Fue Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien fue perfecto, una perfección de bien. A pesar de no haber hecho pecado, a pesar de no haber ofendido injustamente, Él padeció, Él sufrió. Pedro está preparando a sus lectores para que comprendan que el sufrimiento injusto es parte de la vida cristiana y puede llegar. Pedro además indica que el padecimiento de Cristo realmente fue intenso, mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. Por esa razón, hay algunas versiones de la Biblia que en lugar de usar la palabra padecimiento, como la tenemos en la Reina Valera 60, que es la que usamos, usan la palabra murió. Murió. La traducción padeció conecta mejor con el argumento que viene desarrollando Pedro sobre los sufrimientos. Mientras que murió hace énfasis en el acto expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. La realidad es que este padecimiento fue supremo porque condujo al Señor Jesucristo a la muerte por nuestros pecados. Algo más que observamos en este texto sobre los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo es que son sufrimientos diferentes a los nuestros. Nosotros sufrimos siendo pecadores, pero Cristo sufrió siendo perfectamente santo. Nosotros sufrimos muchas veces a causa de nuestros errores, pero Cristo Jesús nunca cometió un error. Él fue perfecto. Esto hace más glorioso el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y debería de ayudarnos a no sorprendernos cuando el padecimiento llega por hacer el bien. Porque, déjame decirte algo,
El Evangelio no elimina el sufrimiento, sino que lo redime para la gloria de Dios y para nuestro bien. Si alguien te dijo que al venir a los pies de Cristo Jesús nunca vas a sufrir, no ha estudiado la carta de Primera de Pedro. Pedro, a través de su carta, ha estado enfatizando una y otra vez que el Señor Jesucristo sufrió para animar a la congregación, para animar a estos hermanos a permanecer firmes por la causa de Cristo. Les recordó que ese sufrimiento de Cristo Jesús fue profetizado, que Él padecería para traer hermosas realidades. Lo leemos en el capítulo 1, versículo 11. Dice así: anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Pero también miren lo que dice el resto de este versículo, capítulo 1, versículo 11. Y también las glorias que vendrían tras ellos. También Pedro habló del sufrimiento que fue el precio supremo de nuestra salvación. En el capítulo 1, versículo 18, que dice así: sabiendo que fuisteis rescatados. ¿Y cuál fue el costo de ese rescate? La sangre preciosa de Cristo. Más adelante, Pedro explicó que ese padecimiento nos sirve de ejemplo de cómo podemos sufrir y cómo debemos de sufrir. En el capítulo 2, versículo 21, que dice así: porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. También más adelante, en el capítulo 3, versículo 18, que tenemos el día de hoy, resume en una manera magistral el propósito de ese sufrimiento, un intercambio glorioso. Mira lo que dice este versículo nuevamente: porque también Cristo padeció, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por último, Pedro indicará cómo ese sufrimiento de Cristo nos servirá de fortaleza en el capítulo 4, versículo 1, que dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Te das cuenta de algo que tienen en común todos estos versículos? En cada uno de estos pasajes vemos que el sufrimiento de Cristo fue real, fue intenso y fue profundo, pero nunca fue una derrota, sino que obtuvo una gran victoria para su gloria y para nuestro bien. Así que en este punto creo que podemos contestar la siguiente pregunta: ¿vale la pena el sufrimiento por Cristo al hacer el bien? ¿Vale la pena dar nuestra vida por la causa de Cristo aunque suframos? Y la respuesta es un contundente sí, claro que sí, ya que como vimos en el padecimiento de Cristo Jesús, no es sinónimo de derrota cuando se vive dentro de la voluntad de Dios, como dice el versículo 17 de este capítulo 3. Por eso, en cada uno de los pasajes que leímos, Pedro nos muestra un bien mayor que vino después del sufrimiento de Cristo Jesús. Así es de que cuando busques serle fiel a Dios, vivir en santidad, servir a tu Salvador, y eso te traiga sufrimiento, eso te traiga conflicto, no te desanimes, no, porque hubo un sufrimiento mayor que no fue en vano, porque nos llevó a la presencia de Dios. El mismo Señor Jesucristo nos anima con estas palabras que le dijo a sus discípulos que estaban atribulados porque Él estaba a punto de dejarlos. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Paz. La paz está en Cristo.
no en las circunstancias, ¿te das cuenta? No en el lugar donde estás, no con las personas que te rodeas. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero aquí está el otro lado de la moneda. En el mundo tendréis aflicción. Así es de que no te sorprendas por lo que te suceda, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una victoria mayor. Por lo tanto, la clave para sacarle provecho al sufrimiento por la causa de Cristo no es deseando que ese sufrimiento termine, sino mirando las glorias que vinieron gracias al sufrimiento de Cristo Jesús. Así es de que meditemos en esto la próxima vez que padezcamos por la causa de Cristo. Con esto nosotros vemos que el padecimiento redentor de nuestro Señor Jesucristo es el único medio por el cual Él nos llevó a la presencia de Dios. Ahora veamos cómo ese padecimiento fue un acto redentor, el más grande de la historia. Eso te fortalecerá al ver que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo terminó en victoria al abrir el camino que nos lleva a la mera presencia de Dios. Y este será nuestro segundo punto, la suficiencia del sacrificio de Cristo. Algo simplemente impresionante. Vamos nuevamente a este versículo 18 que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez por los pecados. ¿Cuántas veces padeció el Señor Jesucristo por los pecados? No saques calculadora. Ahí dice, ¿cuántas veces sufrió el Señor Jesucristo? Una sola vez. No sé si has meditado acerca de estas palabras. Esto hace su sacrificio especial, único, incomparable. Ese es el sacrificio redentor más grande de la historia que no se va a volver a repetir, porque fue perfecto, por eso fue irrepetible, no se puede volver a repetir. Pedro, cuando escribe estas palabras, lo hace con la intención de llevar a los lectores al sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Esta expresión apunta especialmente al día de la expiación. La frase una sola vez por los pecados tendría un enorme significado para cualquier lector judío del primer siglo. Seguramente su mente se dirigiría de inmediato a los sacrificios que se repetían continuamente, al derramamiento frecuente de sangre, al día de la expiación, a la gran cantidad de sacerdotes ministrando ahí en el tabernáculo. Todo esto apuntaba a un sacrificio que sería único y suficiente, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Piensa conmigo. Trasladémonos por un instante a ese sistema sacrificial de aquella época por los pecados, para ver el contraste entre el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y esos sacrificios del Antiguo Testamento. Lo primero que vemos es de que durante siglos el pueblo de Dios ofreció una gran cantidad de toros, machos cabríos, corderos y palomas. Y eso se repetía constantemente una y otra vez. Y el número de sacrificios era simplemente incontable. Pero el apóstol Pedro llega, se para y les dice: Cristo padeció una sola vez por los pecados. Como dice Hebreos capítulo 10, versículo 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12 hace eco y dice: pero Cristo habiendo ofrecido
una sola vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados. Ya no se requiere un sacrificio más de Cristo o de algún animal o de nadie, porque el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue perfecto. Además, ahora pensemos en esto. Una gran cantidad de animales era sacrificado, por lo tanto, una gran cantidad de sangre era derramada para cubrir el pecado del pueblo. Durante más de 1000 años Israel vio correr sangre de miles y quizá millones de animales. Sangre que en realidad no tenía eficacia en sí misma. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esa sangre solo cubría el pecado del pueblo, pero no lo quitaba. ¿Te das cuenta? Pero el apóstol Pedro llega, se para y dice, Cristo padeció una sola vez por todos los pecados. Eso es impresionante. Una sola sangre fue suficiente para quitar el pecado para siempre. Y esto es extraordinario. Esto es impresionante. No solo eso. Quizá haya un contraste que quizá es el más importante. Piensa en el sacerdote. Siempre regresaba. Siempre había otro sacrificio que ofrecer. Nunca terminaba. No descansaba porque la obra no era consumada. Una y otra vez estaba sacrificando. Pero llega Pedro y dice que nuestro Señor Jesucristo padeció una sola vez por los pecados. Hebreos 10:12 dice que una vez y para siempre un solo sacrificio fue consumado. No hay necesidad de regresar. Pero quizá hay un contraste que es el más impactante visualmente. Piensa conmigo en esto. Cuando estudiamos nosotros acerca del mobiliario del tabernáculo que se describe en Éxodo capítulo 25 al 30, vemos que habla de altar, de un candelabro, de una mesa, de un lavacro, de incienso, de propiciatorio. Pero ¿te das cuenta lo que nunca se menciona? No hay un mueble donde alguien se pueda sentar. No se menciona una silla, no se menciona un sillón, no se menciona nada donde alguien se pueda sentar. ¿Por qué? Porque el sacerdote nunca descansaba. Era sacrificio tras sacrificio, tras sacrificio, tras sacrificio. No podía descansar, no podía sentarse. Pero Pedro llega y dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y nosotros leemos algo impresionante en Hebreos 10:12. Dice que el Señor Jesucristo se ha sentado a la diestra de Dios. Eso es increíble, es hermoso, es impresionante. Y el Señor se sienta no porque esté cansado, no porque haya un asiento disponible. Se sienta porque su sacrificio fue suficiente. No hay necesidad de más. Esto es impresionante. Pedro le escribe estas verdades a una iglesia que no solo corre el peligro a causa de la persecución, pero también el peligro a causa del desánimo, al pensar que el sufrimiento era señal del abandono de parte de Dios. Por eso les recuerda que también Cristo padeció y ese sufrimiento fue suficiente para llevarlos a la presencia de Dios. Por otro lado, si tú crees que debes de hacer alguna obra para llegar a Dios, como dice este texto, estás completamente equivocado.
El Señor Jesucristo ya hizo el sacrificio que se requería por la ley de Dios. Por esa razón dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie viene al Padre si no lo hace por mí, a través de mí. Porque miles de sacrificios nunca pudieron hacer lo que un solo sacrificio de Cristo hizo para siempre, para siempre. Medita en estas verdades bíblicas la próxima vez que te sientas abandonado por Dios a causa del sufrimiento. Ese sentir de abandono es eso, un sentimiento, pero no una verdad bíblica, porque Dios mostró su amor al enviar a su Hijo Jesucristo a morir y hacer ese sacrificio perfecto. Bueno, con esto nosotros ya vimos que el padecimiento de Cristo es el medio por el cual nos llevó a Dios mediante el acto redentor más grande de la historia. Ahora veamos por qué ese padecimiento fue tan glorioso, impresionante. Porque este versículo me dice que el justo tomó el lugar de los injustos, y esto seguramente llenará tu corazón de gratitud al recordar que ese lugar que Cristo Jesús tomó era el que tú merecías, y ese castigo, esa ira santa de Dios era la que tú deberías de recibir. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, la sustitución de Cristo, otra verdad gloriosa. Miren nuevamente este versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y qué palabras tenemos aquí, qué frase, mis hermanos, el justo por los injustos. Hasta el momento hemos estudiado que Cristo sufrió injustamente y que su sacrificio fue suficiente, pero ahora Pedro dice la razón por la cual ese sacrificio fue eficaz. El justo por los injustos. Esto describe, como dice el pastor John MacArthur, la mayor injusticia que produjo el mayor bien de la historia. La mayor injusticia que produjo el mayor bien de la historia. Y es que Cristo Jesús fue absolutamente inocente, fue perfectamente santo, fue completamente obediente. Y aún así, Él decidió sufrir por pecadores injustos, hostiles, rebeldes, como tú y como yo. Esto es impresionante. Pedro, en esta frase, el justo por los injustos, usa una preposición griega muy importante, por, la cual significa a favor de. En este contexto tiene un claro sentido de sustitución. Es como si dijéramos en lugar de. Por lo cual podríamos parafrasear esta porción como: Cristo tomó el lugar que le correspondía al pecador. Cristo tomó el lugar que me correspondía. Esto no se refiere únicamente a un acto de bondad, no, sino a un intercambio legal y penal que se realizó porque la justicia de Dios debería de ser satisfecha. Es decir, la muerte de Cristo en lugar del pecador indica la sustitución o representación vicaria, ya que Él adquirió las consecuencias legales que deberían de recaer sobre el injusto. Pedro resume para nosotros el Evangelio en tan solo 5 palabras: el justo por los injustos. Lo que Pablo desarrolla más ampliamente dándonos las implicaciones en 2 de Corintios 5:21 con estas palabras: al que no conoció pecado, por nosotros, por ti y por mí, se lo hizo pecado. ¿Para qué?
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, en Cristo Jesús. Este es un intercambio legal. Nuestros pecados fueron imputados, es decir, puestos a la cuenta de Cristo, mientras que la justicia de Cristo nos fue imputada, es decir, fue puesta en nuestra cuenta. Charles Spurgeon lo describe magistralmente con estas palabras: Cristo fue tratado como nosotros merecíamos ser tratados, para que nosotros fuéramos tratados como Él se merece ser tratado. ¿Lo alcanzas a apreciar? Por esa razón, esta transacción legal se conoce como el glorioso intercambio. ¿Te fijaste quiénes son estos injustos? Tú y yo, que no éramos inocentes ni dignos de compasión, pecadores hostiles contra un Dios santo y amoroso. Esto debería de llenar nuestro corazón de gratitud, porque Cristo Jesús tomó voluntariamente el lugar que tú merecías. Medita en estas verdades la próxima vez que te sientas desamparado, que estás pasando por dificultades, por algún problema. Esto es lo que hizo Cristo Jesús por ti. Bueno, con esto ya vimos que el padecimiento de Cristo no resultó en derrota, sino en una gloriosa victoria, mediante un glorioso intercambio donde el pecado fue sobre Cristo y su justicia fue acreditada a nuestra cuenta. ¿Y cuál fue el resultado de este glorioso intercambio? Y esto es lo más emocionante de este pasaje. Pedro nos dice: para llevarnos a Dios, para llevarnos a Dios. No sé si has pensado y meditado en esta frase, para llevarnos a Dios. Vamos a estudiarla porque seguramente llenará tu corazón de esperanza al meditar el privilegio de ser reconciliados con Dios. Y este será nuestro cuarto y último punto: la reconciliación con Dios, otra verdad gloriosa del Evangelio. Dice este versículo 18: ¿para qué fueron esos sufrimientos? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta parte del versículo comienza con una preposición muy importante: para. Así que detrás de ese sufrimiento, detrás de ese dolor, detrás de esa persecución, detrás del precio que Cristo pagó, detrás de ese intercambio, hay un propósito divino, hay un plan divino. Ahora, piensa en esto, mi querido hermano. La cruz nunca tuvo como objetivo, la cruz nunca fue el objetivo final del sacrificio de Cristo. Tampoco el objetivo final fue que Cristo sufriera en lugar del pecador y evitarle el dolor al pecador. Ese no fue el objetivo final, aunque se cumplió. Tampoco que el creyente escapara de las flamas y del tormento del infierno. Ese no fue el objetivo principal. Tampoco que recibiera perdón de pecados, aunque recibe también el perdón de pecados. Es más, el objetivo principal tampoco fue que el cristiano fuera al cielo y que disfrutara por una eternidad. Todo eso se cumple, todo eso es bueno, pero no es el objetivo principal del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Ya viste cuál es la meta del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? La meta del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús es llevarnos a Dios. Subraya esas palabras en tu Biblia porque quizá nunca has meditado en eso. Llevarnos a Dios es el regalo más precioso del Evangelio. No es simplemente que nos libra de una condenación eterna, sino que nos devuelve aquello que el primer Adán, a causa de su pecado, perdió allá en el jardín del Edén.
tener comunión con Dios. Así que esa cruz no solo quitó el pecado, sino que restauró lo que se había perdido, la comunión con nuestro Dios. Ahora, Pedro, es muy interesante cómo Pedro mide sus palabras, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. Pedro está usando una frase muy conocida en aquella época, la cual es simplemente extraordinaria. Él dice, para llevarnos a Dios. Esta palabra no solo significa dar algunas direcciones o guiar a alguien para que se vaya por cierto lugar. No, el diccionario dice, el diccionario bíblico dice que es introducir o dar acceso a alguien ante una persona de alta dignidad. En el mundo grecorromano se usaba para describir a alguien que era admitido a la presencia de un monarca. Esta persona era llevada a través de un intermediario autorizado a la presencia del rey. El libro de Esther describe esto que Pedro nos está mostrando aquí. Ve conmigo a Esther capítulo 5, versículo 1 y 2. Mira lo que dice aquí, para que entiendas un poquito mejor. Esther capítulo 5, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Esther quiere salvar a su pueblo, pero tiene que presentarse delante del rey. Y ella no se atreve todavía a meterse. Y mira lo que dice aquí. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Nadie podía entrar libremente a la presencia del rey sin autorización, porque eso podría significar la muerte. Solo viviría aquel que recibiera el favor del rey. Así como el pecador no puede acercarse delante del Rey del universo. Versículo número 2, mira lo que nos dice. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo ¿qué? Gracia. Ella obtuvo gracia. No se te ocurra pensar que tú hiciste algo para tu salvación. Hallaste gracia delante de Dios. Ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces, y solo entonces, vino a Esther a tocar la punta del cetro. Ese movimiento de cetro llevó a Esther a la presencia del rey. Pero en el caso del cristiano, mi hermano, el Señor hizo mucho más que solo abrir la puerta o dar alguna dirección o algunas instrucciones. El Señor no solo extiende el cetro, sino que esta frase nos dice que el Señor nos lleva de la mano a la presencia del Rey, a la presencia de su Padre Celestial. Por eso pasajes como Hebreos 4:16 nos explican lo que ha sucedido ahora. Un privilegio que pocas veces pensamos o meditamos o incluso apreciamos. Dice Hebreos 4:16 esto: acerquémonos. No hay necesidad de estar lejos, no hay necesidad de tener temor, no hay necesidad de estar dudosos. Acerquémonos pues confiadamente. No hay que temer más por nuestra vida. En Cristo Jesús podemos ir confiadamente al trono de gracia. Ahora tenemos acceso libre para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí nos podemos fortalecer. Ahí podemos obtener todo lo que necesitamos para vivir una vida digna del Evangelio que traiga gloria a Cristo Jesús. Esto es hermoso, Pedro nos da el objetivo máximo de la redención.
una comunión permanente con el Dios creador del cielo y de la tierra, con el 3 veces santo. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado eso? Así es de que la próxima vez que el sufrimiento parezca derrotarte, fortalécete meditando en estas verdades bíblicas. Piensa ahora en lo que hemos estudiado y te aseguro que no vas a leer igual Salmo 16:11. Leímos Salmo 16:11 al inicio de este servicio, pero ahora vamos a leerlo nuevamente y unámoslo con Primera de Pedro 3:18. Mira lo maravilloso de esto. Dice David en Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida ¿en tu qué? Presencia, en tu presencia, no en las circunstancias, no en el país donde vives, no con las personas que te rodeas, no en los bienes económicos. ¿En dónde? En tu presencia, ¿qué hay? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay fecha de caducidad, no hay vencimiento y tenemos acceso todo el tiempo. David en este pasaje no hace énfasis en el lugar o en el ambiente, sino en la presencia de Dios. ¡Qué privilegio tenemos! Así que Cristo no solo murió para perdonarte, sino también para llevarte al único lugar donde hay plenitud de gozo, a la presencia de su Padre Celestial. Gloria sea nuestro Dios. Murió para llevarnos de la mano a la presencia de Dios. Qué privilegio, mis hermanos, qué honor. Termino con esto. Pedro nos enseñó que Cristo logró una de las victorias asombrosas la victoria más asombrosa mediante un único sacrificio. Y que nosotros nos beneficiamos en gran manera al recibir la justicia de Cristo y ser llevados por Él a la presencia del Padre Celestial. Estas son verdades gloriosas del Evangelio que siempre debemos de tener presentes, especialmente en aquellos días difíciles de aflicción. Piensa en esta ilustración, si no fue suficiente mi explicación, porque quizá me quedé corto buscando hacerle justicia a este texto bíblico. Pensemos en esta ilustración. Hay un rey totalmente justo y es conocido por ser un rey amoroso, un rey lleno de amor. Un día se entera que alguien está robando del tesoro del reino y él dicta la sentencia y dice 10 latigazos para el culpable. Pero desafortunadamente pasan los días y el culpable no aparece y sigue desapareciendo las cosas del tesoro del rey. Por eso dice el rey, ahora ya no van a ser 10, sino 20 latigazos para el culpable. Pero los días pasan, no aparece el culpable, por esa razón decide subir los latigazos a 30. Pero el culpable no aparece, no logran encontrarlo. Así es de que el rey toma una decisión radical y dice, la condena van a ser 40 latigazos ahora. El detalle es que 40 latigazos era básicamente condenar a esa persona a morir. Nadie resiste 40 latigazos. Finalmente, dice la historia que aparece el culpable y resulta ser la hija del rey. Obviamente todo el mundo se preguntaba, ¿qué va a hacer ahora el rey? Es cierto que el rey es amoroso, pero también es justo. Va a tener que dejar alguno de esos dos atributos. Pero como era un rey justo y había dictado esa condena, pidió que se llevara
a su hija a recibir esos 40 latigazos. El día de la ejecución, dice la ilustración, que la princesa fue puesta en la tarima de castigo con la espalda descubierta. El verdugo levantó el látigo para comenzar los latigazos cuando de repente se oye una voz que dice: ¡alto! ¡Detente! Era la voz del rey, quien empieza a dar pasos hacia la tarima, descubre su espalda, cubre a su hija y le dice al verdugo: continúa, adelante. El verdugo con una voz temblorosa dice: pero mi señor, esos latigazos caerán sobre ti. A lo que el rey contestó: debemos de cumplir la ley y esto es lo justo, pero también amo a mi hija. Da los latigazos. Ese día, ese rey murió como si fuera culpable porque amaba a su hija y su hija salió como si no hubiera robado. ¿Te das cuenta lo que dice Pedro? El justo por los injustos para llevarnos a la presencia de Dios. El sufrimiento de Cristo fue el momento en que Dios estaba llevando a cabo la obra más gloriosa de la historia, llevando al pecador arrepentido de la mano a la misma presencia de Dios. Mi amado hermano, mi querido amigo, yo no sé por qué situaciones estés pasando, yo no sé cuáles son tus temores, yo veo el rostro, tu sonrisa, pero yo no veo el corazón. Es mi oración que estas verdades bíblicas te fortalezcan para que permanezcas firmes en medio de la adversidad. Y si tú no tienes una relación personal con ese Dios de amor y de justicia, arrepiéntete de tus pecados, acude a Él y Él te acreditará esa justicia para que puedas vivir de esta manera. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor y buen Dios, qué pasaje nos ha regalado en esta tarde. Qué privilegio meditar en estas verdades bíblicas. Muchas veces no nos detenemos y no las analizamos, pero cuántos tesoros hay aquí. Como comentaba, solo usted sabe por lo cual está pasando cada persona, cada hermano, cada visitante que está aquí. Nosotros podemos ver el rostro, las sonrisas, pero solo usted ve el corazón. Solo usted ve si hay luchas, hay temores, si hay oposición al querer vivir en su voluntad, al querer vivir en santidad, al querer vivir por la causa de Cristo Jesús. Oro humildemente, Padre Celestial, que su palabra le fortalezca en esta tarde a cada una de estas personas. Y que al salir de este lugar salgan más agradecidos con Cristo Jesús por esa obra maravillosa, perfecta, única que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso terminamos dándole a Él toda la honra y toda la gloria. Y es precisamente en ese nombre que oramos, en el nombre precioso, sublime de su Hijo Jesucristo. Amén.